¿Qué harías si escucharas el sonido de una puerta cerrándose para siempre a tus espaldas, sabiendo que jamás podrás volver a casa? Esther de la Vega tenía solo 22 años cuando su propia familia la arrojó a las calles como a un animal herido. Su crimen había sido amar y ahora llevaba en su vientre las consecuencias de esa única noche de pasión con un forastero de sonrisa seductora. Pero el destino tenía preparada una sorpresa aún más cruel. No era un bebé lo que crecía en sus entrañas, sino 3 pequeños corazones latiendo al mismo tiempo, 3 bocas que alimentar, 3 vidas que proteger, y ella, completamente sola en un mundo que la despreciaba. Las noches más frías fueron testigos de su valentía cuando, sin ayuda de nadie, trajo al mundo a Isabel, Martín y Esperanza. Sus manos temblorosas los envolvieron en harapos, mientras prometía en silencio que jamás los abandonaría como a ella la habían abandonado. Pero, ¿cómo puede una mujer deshonrada criar a 3 hijos cuando apenas puede conseguir un mendrugo de pan para ella misma? Fue entonces cuando él apareció, un duque melancólico y solitario, marcado por sus propias pérdidas, que la encontró desplomada en el camino con sus bebés llorando de hambre. Sus ojos se cruzaron por un instante y algo despertó en ambos, algo que creían muerto para siempre. Él le ofreció refugio, trabajo, protección, pero había una condición que ella jamás imaginó: un matrimonio sin amor, solo conveniencia, solo supervivencia. Esther aceptó por sus hijos, sin saber que este hombre guardaba secretos que podrían destruirla o salvarla para siempre. Pero había algo en la forma en que él la miraba, algo en su voz cuando pronunciaba su nombre. ¿Era compasión o había algo más profundo escondido tras esa máscara de frialdad? ¿Qué secretos ocultaba realmente este duque solitario? ¿Y qué pasaría cuando Esther descubriera la verdad sobre la muerte de su primera esposa? Porque en las sombras, una mujer celosa y despiadada había comenzado a tejer una red de mentiras para destruir a Esther, y esta vez ni siquiera el duque podría protegerla. Una historia que pondrá a prueba todo lo que crees sobre el destino, la esperanza y el precio de la felicidad. Si te encantan las historias que te hacen suspirar y soñar, deja tu like y suscríbete al canal. En el México de 1780, en el pequeño pueblo de San Miguel de los Remedios, se susurraba que el honor de una doncella era su fortuna más preciada. Para Esther de la Vega, de 22 años, este dicho se volvió una sentencia cruel y despiadada. Tras una noche de pasión con un forastero de ojos oscuros y sonrisa seductora, quedó embarazada. Su familia, sumida en la vergüenza más profunda, la arrojó sin piedad a las calles polvorientas de la Nueva España. Las campanas de la iglesia doblaron a lo lejos, marcando no solo el ocaso del día, sino el fin de su vida como hija respetada. «Fuera de esta casa ahora mismo», había gritado su padre, un carpintero respetado en el pueblo. «Una hija que ha mancillado el honor de nuestra familia no merece cobijo bajo nuestro techo. Vete con tu vergüenza a otra parte». Las lágrimas silenciosas de su madre, escondidas tras un rebozo bordado con cuidado, no fueron suficientes para ablandar la sentencia. Esther, con el corazón partido como cristal fino, recogió sus escasas pertenencias mientras la mirada severa de su padre la empujaba hacia la puerta. El pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello, herencia de su querida abuela, parecía pesar como una lápida sobre su pecho. «Madre», susurró al pasar junto a la mujer que le dio la vida. «Perdóname», pero su madre, temerosa del patriarca de la familia, apenas pudo responder con un sollozo ahogado. El portazo resonó como un trueno en el corazón de Esther, sellando su destino para siempre. ¿Sería este el final de su historia o apenas el doloroso comienzo de una nueva vida llena de desafíos? La noche se convirtió en su única cómplice fiel, ocultando sus lágrimas
y la desesperación en sus ojos antes llenos de sueños. Su origen humilde, que antes le brindaba el calor del hogar, ahora era la cadena que la ataba a ser rechazada por la sociedad colonial. ¿Cómo podría una mujer sola, con el peso de la deshonra y una vida creciendo en su interior, encontrar refugio en un mundo que la rechazaba completamente? Esther, una mujer de gran dignidad y firmeza que no se quebraba, caminó durante días mendigando trabajo en posadas y haciendas de gente rica. El roce de sus guaraches gastados contra las piedras del camino marcaba el ritmo de su desesperación que crecía cada día. Siempre recibía la misma respuesta dolorosa, una mirada de desprecio hacia su vientre y puertas cerradas ante sus súplicas. Su lucha interna era desgarradora. ¿Cómo proteger a su hijo por nacer del juicio y la pobreza que la acechaban, sin perder su propia alma en el proceso? La injusticia de su situación era clara como el agua. Su única culpa había sido amar y confiar en alguien. Las semanas se convirtieron en meses largos, y su vientre crecía con una rapidez que la alarmaba. Fue un curandero que viajaba de pueblo en pueblo, quien al verla descansar exhausta a la sombra de un ahuehuete, le dio la noticia que multiplicó su preocupación. «No es un niño lo que llevas en tus entrañas, muchacha», dijo el anciano después de examinarla con cuidado. «Son varios pequeños. Escucho al menos 3 corazones latiendo bajo tu piel, 3 vidas pequeñas, 3 inocentes que pagarían por su deshonra, 3 bocas que alimentar cuando apenas podía conseguir un mendrugo para ella misma». La noticia cayó sobre ella como un aguacero helado en pleno invierno. ¿Cómo sobrevivirían 4 almas abandonadas en un mundo tan cruel y despiadado? Esther lloró esa noche como nunca antes lo había hecho, pero al amanecer su determinación había florecido como las flores de bugambilia después de la tormenta. El destino le había dado no una, sino 3 razones poderosas para seguir luchando. El invierno de la altiplanicie mordía los huesos cuando encontró refugio en un jacal abandonado en las afueras de Puebla. Las paredes de adobe agrietado apenas la protegían del viento gélido que se colaba por cada resquicio pequeño. Allí, sobre un lecho de petate y sarapes viejos, comenzaron los dolores una noche en que el frío calaba hasta los huesos, cubriendo los campos de maguey con una escarcha que parecía burlarse de su soledad. Sin partera ni ayuda de nadie, Esther enfrentó el parto sola, iluminada apenas por una vela de cera de Campeche que parpadeaba. Horas largas de agonía, oraciones susurradas entre labios secos, gemidos de dolor que nadie escuchaba. Cuando creía que no resistiría ni un momento más, escuchó el primer llanto fuerte cortando el silencio de la madrugada. «Mi niño, mi pequeño valiente», murmuró con ternura, sosteniendo al diminuto varón contra su pecho. Pero los dolores continuaron con fuerza. Con asombro y terror mezclados, Esther comprendió que venían más bebés al mundo. Dio a luz a 2 niñas más, tan fuertes como su hermano, como si compitieran por anunciar su llegada con vigor. Completamente agotada pero feliz, contempló a los 3 bebés que descansaban junto a ella, envueltos en los únicos rebozos limpios que poseía. El sudor perlaba su frente mientras la vela proyectaba sombras que bailaban sobre las pequeñas caras arrugadas. «Isabel, por mi madre querida», susurró acariciando a la primera niña. «Martín, por mi padre que algún día quizás perdone», continuó, tocando la cabecita de su hijo. «Y tú, pequeña, serás esperanza, porque eso es lo que me habéis devuelto hoy». Sus ojos, antes llenos de tristeza profunda, ahora se encendían con una llama de ternura feroz. 3 vidas dependían exclusivamente de ella. 3 corazones latían al compás del suyo propio. El tamaño del desafío habría quebrado a cualquier otra persona, pero en el rostro de Esther solo se dibujaba una determinación que no se rompía.
¿Qué sacrificios tendría que hacer una madre para salvar a sus 3 hijos en un mundo que ya la había condenado sin piedad? La primavera había llegado a la Nueva España, vistiendo los campos de colores hermosos y llenando el aire de aromas de jacarandas y naranjos. Para cualquiera sería un espectáculo hermoso, pero para Esther cada día era una batalla constante contra el hambre y el desprecio. Con sus trillizos de apenas 4 meses de vida, recorría los caminos ofreciendo pequeñas hierbas medicinales y remedios caseros que preparaba al amanecer. La suerte quiso que, en una tarde gélida de abril, mientras sus pies descalzos sangraban sobre el empedrado colonial y sus pequeños gemían de hambre, sus pasos la llevaran cerca de la Hacienda de los Naranjos, la residencia elegante de don Ramiro de Mendoza y Zúñiga, el duque de Valdeflores. El duque, un hombre de 34 años de edad, había vivido en solitaria tristeza desde la trágica pérdida de su esposa y su hijo en un accidente años atrás. Su mirada, siempre ensombrecida por el dolor, tenía una nobleza natural que no se limitaba al título. Sus rasgos, aunque marcados por el tiempo y la tristeza, revelaban la distinción elegante de su familia criolla. Cabalgaba solo, como era su costumbre diaria, por los límites de sus tierras cuando divisó a una joven mujer con 3 bultos envueltos en rebozos deshilachados. El viento agitaba su cabello sucio pero aún hermoso, y había algo en la dignidad de su porte, a pesar de su evidente miseria, que le hizo detener su caballo negro. Sus ojos profundos y pensativos se cruzaron con los de Esther. Por un instante breve, el tiempo pareció detenerse completamente. Su primer encuentro fue breve, casi como un atisbo fugaz. Él, con su chaqueta bordada y su aire de nobleza triste, ofreció una limosna que ella aceptó con un leve asentimiento, sin pronunciar una palabra. La gratitud en aquellos ojos oscuros y el llanto débil de los bebés siguieron al duque en su camino de regreso a la hacienda, como un eco que se negaba a desvanecerse de su mente. ¿Por qué sentía que aquel encuentro fugaz había removido algo en su interior que creía muerto hace muchos años? Semanas más tarde, el duque, intrigado por aquella mujer y sus trillizos, comenzó a observar sus rutinas diarias desde la discreción de su jardín de naranjos. Veía a Esther esforzándose por vender pequeñas hierbas medicinales, siempre con sus bebés cerca, protegiéndolos del frío y las miradas llenas de desdén. Un día particularmente cruel para ella, la vio tambalearse y caer al suelo, agotada por el hambre y la fatiga extrema. Sus hierbas se desparramaron por el polvo del camino mientras ella intentaba, con manos temblorosas, recogerlas sin perder el control de sus pequeños. Fue entonces cuando el duque, rompiendo su habitual vida retirada, se acercó a ayudarla. «Permítame ayudarla», dijo con una voz grave pero amable, arrodillándose junto a ella para recoger las plantas aromáticas. Esther, sorprendida al reconocer al noble que semanas atrás le había dado limosna generosa, apenas pudo murmurar: «No es necesario que su excelencia se manche las manos por una como yo. Las manos solo se manchan con la maldad, señora, no con la tierra honrada», respondió él, estudiando su rostro demacrado, pero aún hermoso a pesar del sufrimiento. Fue una conversación tensa pero genuina entre 2 mundos diferentes. Él le ofreció un puesto como lavandera en la hacienda, un trabajo humilde pero con cobijo y alimento seguro. Esther, con su dignidad intacta, aceptó no por orgullo, sino por la supervivencia de sus hijos. «¿Por qué ayudarme a mí?», preguntó ella, desconfiada de tanta suerte repentina. ¿Qué puede ganar un duque con la presencia de una mujer deshonrada y 3 hijos sin padre en su hacienda? Quizás porque reconozco en vuestros ojos el mismo dolor que veo cada mañana en mi espejo, respondió el duque con honestidad. O tal vez porque, a diferencia de lo que dicen los rumores, aún queda algo de humanidad en mi corazón.
La respuesta del duque quedó suspendida en el aire como perfume de azahares. ¿Podía Esther confiar en la bondad de un hombre cuando otro la había condenado a esta vida de miseria? ¿O escondía el noble alguna intención oscura tras su aparente generosidad? La convivencia en la hacienda fue forjando el vínculo entre ellos poco a poco. Los diálogos entre ellos eran escasos al principio, limitados a instrucciones o agradecimientos, pero sus miradas comenzaron a hablar un lenguaje más profundo. Él veía su valentía emocional, su capacidad de amar sin límites. Ella, la salvación que buscaba en la soledad del duque. Las risas de los trillizos, inusuales en los corredores silenciosos de la hacienda, comenzaron a ablandar el corazón de piedra de don Ramiro. Una tarde, en la biblioteca de la hacienda, mientras Esther limpiaba el polvo de los antiguos volúmenes, un diario antiguo cayó de un estante alto. Al recogerlo, vio un dibujo borroso de una niña y un nombre: Elisa Inti. Esther, intrigada por el hallazgo, miró el libro con curiosidad, pero lo devolvió rápidamente a su lugar, consciente de que no debía entrometerse en los asuntos privados de su señor. Sin embargo, el duque la había observado desde la puerta. En lugar de reprenderla por curiosear, se acercó lentamente. «Era mi hija», dijo con voz distante, tomando el diario con manos ligeramente temblorosas. «Mi primogénita murió al nacer». Esther, sorprendida por la confesión tan personal, solo pudo murmurar: «Lo lamento mucho, Excelencia. Mi esposa dibujó esto durante su embarazo», continuó él, como si las palabras brotaran solas. «Años después, cuando nació nuestro hijo Alfonso, pensamos que la vida nos daba una segunda oportunidad, pero entonces su voz se quebró y Esther comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. El duque, siempre calmado y distante, estaba abriendo su corazón ante ella. La historia que todos conocen es que mi esposa y mi hijo murieron en un accidente de carruaje», continuó, después de un silencio pesado. «La verdad es que mi esposa sobrevivió inicialmente. Estaba esperando otro bebé. Perdió al bebé por la caída y murió de tristeza días después en mis brazos. No pude salvarla, como no pude salvar a ninguno de mis hijos». Esther, conmovida hasta las lágrimas, olvidó momentáneamente las barreras sociales que los separaban. «El dolor es un huésped que se queda hasta que le permitimos marcharse, mi señor». Él la miró, sorprendido por su empatía y sabiduría. ¿Cómo podía esta mujer, que había perdido todo, ofrecer consuelo en lugar de buscarlo? ¿Qué fuerza misteriosa habitaba en su interior? Este giro reveló la verdadera fuente del dolor del duque y lo humanizó ante Esther, profundizando su conexión emocional. ¿Qué otros secretos ocultaba el duque sobre la muerte de su esposa? La pregunta quedó grabada en el corazón de Esther, mientras una corriente invisible de entendimiento fluía entre ambos como un río silencioso. El romance se construyó sobre la base de la compasión, el respeto mutuo y la admiración silenciosa. Paseos ocasionales por el jardín de naranjos, conversaciones sobre libros y la alegría compartida por los pequeños crearon una intimidad que iba más allá de las diferencias de clase. «Estos naranjos eran los favoritos de mi madre querida», dijo el duque un día mientras caminaban por el jardín. Decía que su aroma era como una oración silenciosa al amanecer. «Mi abuela decía algo similar sobre las flores de Jamaica», respondió Esther, sonriendo ante el recuerdo dulce. «Que su fragancia era la forma en que la tierra suspiraba de felicidad». «Habláis como una poeta, no como una lavandera», observó él, mirándola con una nueva luz en sus ojos. Sin embargo, la sombra de la imposición social y el escándalo que la rodeaba siempre fue una barrera invisible. El velo de su deshonra parecía más pesado que cualquier joya de la nobleza. Y pronto, esa barrera tomaría forma en la persona de doña Leonor de Villalpando,
marquesa de Aguascalientes. Leonor, una mujer de 45 años, prima lejana del duque y antigua pretendiente suya, estaba obsesionada con convertirse en la duquesa de Valdeflores para asegurar su propia familia y evitar la ruina de su casa. Su motivación profunda era la envidia y el resentimiento por el rechazo del duque años atrás, sumado a un profundo miedo a la pérdida de su posición social. Ella veía a Esther no solo como una intrusa, sino como una amenaza a su último camino hacia la seguridad económica y el prestigio. Astuta y manipuladora, utilizaba su posición para hablar mal de Esther, alimentando los rumores sobre su pasado. ¿Es cierto que has acogido a una madre soltera en tu hacienda, querido primo?, preguntó Leonor durante una visita no anunciada. La sociedad colonial no habla de otra cosa. Algunos incluso sugieren que... Bueno, que tu interés por ella va más allá de la caridad cristiana. Mi vida privada no es asunto de la sociedad, Leonor, respondió el duque con frialdad, y te agradecería que no dieras crédito a chismes malintencionados. Oh, primo querido, continuó ella, agitando su abanico con falsa inocencia, solo me preocupo por ti. Un hombre en tu posición debe cuidar su reputación. Después de todo, el virrey espera que contraigas matrimonio con alguien de posición adecuada. La amenaza oculta en sus palabras quedó flotando en el aire como un veneno sutil. ¿Hasta dónde llegaría Leonor para conseguir lo que quería? ¿Y cómo reaccionaría el conde ante la presión de su clase social? Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda y el escándalo había sido plantada y Leonor se encargaría de regarla hasta que diera sus frutos venenosos. Su estrategia consistía en aislar a Esther, desprestigiándola ante los ojos del duque y la sociedad colonial, y presentándose a sí misma como la única opción digna para el duque. Como consecuencia, la reputación de Esther en el pueblo se deterioró aún más, y el duque se vio presionado por su círculo para deshacerse de la lavandera y sus hijos o enfrentar el rechazo social. Una mañana, una carta anónima llegó a la hacienda denunciando el vergonzoso pasado de Esther y exigiendo su despido. La carta, planeada por Leonor, incluía detalles que solo alguien cercano a la familia de Esther podría saber. El duque, aunque la confrontó en su despacho mostrándole la carta infame, no la despidió, sino que le ofreció un pequeño cuarto más apartado, demostrando su honor, pero también la presión social a la que estaba sometido. ¿No vais a echarme?, preguntó Esther, confundida, preparada para otra expulsión dolorosa. No juzgo a las personas por lo que otros dicen de ellas, sino por lo que veo con mis propios ojos, respondió él. Y lo que veo en vos, Esther de la Vega, es una mujer de extraordinario valor y dignidad. El duque le pidió que se mudara a un cuarto apartado. ¿Era esto un castigo o una protección disfrazada? La duda atormentaba a Esther mientras trasladaba sus escasas pertenencias y las cunas de sus pequeños. ¿Estaba alejándola para eventualmente deshacerse de ella? ¿O intentaba protegerla de los chismes que crecían como mala hierba? Finalmente, desesperado por proteger a Esther y sus hijos de los rumores maliciosos y presionado por la sociedad colonial para asegurar su familia, el duque tomó una decisión drástica. Una tarde, la convocó al Jardín de Naranjos, donde el aroma de los azahares creaba una atmósfera casi irreal. He reflexionado mucho sobre nuestra situación, Esther, comenzó, su voz grave mostrando la importancia de lo que estaba a punto de proponer. La presión de la sociedad colonial para que me case aumenta cada día, y los rumores sobre vuestra presencia aquí no hacen sino empeorar. Esther sintió que su corazón se encogía de miedo. Este era el final, pensó. Finalmente, la realidad los había alcanzado y el duque se había cansado de defenderla. El viento agitó las flores de los naranjos, haciendo caer una lluvia de pétalos blancos que contrastaba cruelmente con la oscuridad de sus pensamientos.
He llegado a una conclusión, continuó él, mirándola con intensidad. Os propongo un matrimonio de conveniencia. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas de incredulidad en el rostro de Esther. El tiempo pareció detenerse bajo la sombra de los naranjos. Un matrimonio, murmuró ella, insegura de haber oído correctamente. Pero, mi señor, yo soy una mujer humilde, madre de 3 hijos sin padre reconocido. Sí, completó él. Y yo soy un duque obligado a casarse, acosado por pretendientes que solo ven mi título y mis tierras. Se acercó un poco más, su voz bajando a un tono más íntimo. Mi propuesta es esta. Nos casaremos. Vuestros hijos llevarán mi apellido, serán reconocidos como mis herederos adoptivos. Tendréis el respeto y la protección que merecéis como duquesa. A cambio, yo cumpliré con mi obligación ante el virrey y acallaremos todos los rumores de un solo golpe. Esther lo miró, buscando en sus ojos algún indicio de que había algo más. ¿Podía haber amor en una propuesta tan calculada? ¿O estaba condenada a un matrimonio vacío, una mera transacción de conveniencia? ¿Y qué hay de vuestro corazón en todo esto, Excelencia?, preguntó con voz temblorosa. Mi corazón ya no es relevante, Esther, respondió con voz controlada, aunque un destello fugaz en sus ojos contradecía sus palabras. Lo importante es lo que podemos ofrecernos mutuamente: seguridad, respeto, un hogar estable para vuestros hijos. No os pido amor, solo vuestra mano en este acuerdo. Esther sintió una punzada de tristeza por la aparente falta de amor, pero ante la necesidad imperiosa de proteger a sus hijos, aceptó con resignación. Acepto vuestra propuesta, Excelencia, dijo con dignidad. Por mis hijos, por su futuro, acepto convertirme en vuestra esposa ante la ley y la sociedad. El duque le propuso matrimonio a Esther, pero no por amor. ¿Podría su corazón soportar vivir junto al hombre que comenzaba a amar, sabiendo que para él solo era una solución a un problema? ¿Sería capaz de contentarse con migajas de afecto cuando anhelaba un banquete de amor verdadero? Este acto, aunque calculado, profundizó la relación del duque y preparó el terreno para la revelación de sus verdaderos sentimientos. Era un momento de falsa victoria para Leonor, quien creía que la relación de Esther sería una mera farsa sin amor. La víspera de la boda de conveniencia, mientras la hacienda dormía y solo el canto de los grillos rompía el silencio, Esther se retiró al pequeño altar improvisado en su humilde cuarto. A la luz de una vela de cera de Campeche parpadeante, sacó un pequeño diario de su pecho y comenzó a escribir, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el papel. Mañana me convertiré en la duquesa de Valdeflores, escribió con mano temblorosa. Un título que jamás soñé y que no gano por amor, sino por conveniencia. Mis pequeños tendrán un apellido, un futuro, una oportunidad que yo nunca tuve. Sus palabras no eran solo una reflexión, sino una profunda búsqueda interior sobre su dolor y su superación emocional. Recordó la mirada de su madre llena de vergüenza, el frío de la noche cuando fue echada, pero también el calor de sus hijos en sus brazos. El amor de una madre es la única riqueza que nadie me podrá arrebatar, continuó. Por ellos aceptaré este matrimonio sin amor, esta vida de apariencias. Por ellos seré fuerte, como siempre lo he sido. La pluma se detuvo en el papel. ¿Y qué hay de mi corazón?, escribió finalmente. ¿Podré vivir junto a él sin amarlo? O peor aún, amándolo en silencio mientras él solo ve en mí una solución, una conveniencia. Mientras escribía, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Dolores, una anciana sirvienta de la hacienda que había sido confidente de la difunta duquesa. Perdonad la intrusión a estas horas, señora, dijo la anciana, pero hay algo que debéis saber antes de mañana. Extendió un paquete sellado con el escudo de los Mendoza. Esther lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de secretos largamente guardados.
¿Qué es esto? Son cartas escritas por la difunta duquesa a su hermana, explicó Dolores. En su lecho de muerte, me hizo prometer que las guardaría hasta que el duque encontrara a alguien digno de compartir su vida nuevamente. Creo que ese momento ha llegado. Esther abrió el paquete con cuidado. Dentro encontró varias cartas amarillentas por el tiempo, escritas con una caligrafía delicada. Comenzó a leerlas a la luz vacilante de la vela. Las cartas revelaban que la muerte de la duquesa no fue por tristeza, como le había dicho don Ramiro, sino por una enfermedad secreta y un aborto espontáneo provocado por la caída del carruaje. También revelaban que el duque la había amado hasta el final, contrario a los rumores de frialdad que circulaban en la sociedad colonial. Pero lo más sorprendente estaba en la última carta, fechada el día antes de su muerte. Mi último deseo, querida hermana, es que Ramiro encuentre la felicidad nuevamente. Le he hecho prometer que abrirá su corazón al amor, incluso si ese amor viene de alguien que la sociedad consideraría inadecuada. Solo pido que sea una mujer de corazón puro, que lo ame por el hombre que es, no por su título o fortuna. Esther leyó la última carta con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Era posible que la difunta duquesa hubiera bendecido de antemano una unión como la suya? ¿Habría aprobado que una mujer como ella, sin familia noble pero con un corazón intacto, tomara su lugar junto al duque? Las palabras de la difunta duquesa parecían hablarle a través del tiempo, dándole una bendición que nunca esperó recibir. Pero una duda más profunda la asaltó. Si el duque había recibido esta bendición de su esposa, ¿por qué le había ofrecido solo un matrimonio de conveniencia? ¿Acaso su corazón estaba tan cerrado que ni siquiera la última voluntad de su amada podía abrirlo? Este descubrimiento limpió la imagen del duque y disipó las sombras de su pasado. Ahora Esther comprendía su dolor, su vida retirada, pero también entendía que dentro de él todavía existía la capacidad de amar. La pregunta era, ¿podría él reconocerlo antes de que fuera demasiado tarde para ambos? Decidió que su valentía no sería solo para sobrevivir, sino para forjar un nuevo camino, incluso si ese camino no incluía el amor romántico que una vez soñó. Esther dejó de ser la víctima y se transformó en la arquitecta de su propio destino, abrazando la maternidad como su mayor fortaleza. Su aceptación del matrimonio de conveniencia no era una rendición, sino una estrategia para asegurar el futuro de sus hijos, incluso si su propio corazón debía esperar. El día de la boda amaneció claro y luminoso, como si el cielo mismo quisiera contradecir la solemnidad del momento. La pequeña capilla de la hacienda estaba decorada con sencilla elegancia, flores de bugambilia que perfumaban el aire, velas cuya luz dorada bailaba en las paredes de adobe y algunos invitados selectos de la sociedad colonial. Esther avanzó por el pasillo central con un vestido de seda color marfil, sencillo pero elegante, un regalo del conde. Sus trillizos, ahora de casi un año, eran llevados por nodrizas, vestidos con pequeños trajes que los hacían parecer ángeles terrenales. Don Ramiro la esperaba junto al altar, su rostro una máscara de calma elegante. Pero Esther, que había aprendido a leer más allá de esa fachada, notó un destello en sus ojos que no había visto antes. La ceremonia avanzó con solemnidad. Cuando el sacerdote preguntó si alguien conocía impedimentos para el matrimonio, se produjo un tenso silencio. El corazón de Esther latía acelerado. Entonces, como una tormenta inesperada, doña Leonor de Villalpando se levantó abruptamente, su rostro retorcido por la ira. «Este matrimonio es una farsa», declaró con voz estridente. «La duquesa de Valdeflores no puede ser una mujer de mala vida. Poseo pruebas de su deshonra». Un murmullo de conmoción recorrió la capilla. Leonor avanzó hacia el altar blandiendo un pergamino arrugado. «Este documento firmado por su madre la deshereda por inmoral. No sabe quién es el padre de sus hijos».
Los susurros llenaron la capilla. Las miradas se dirigieron a Esther, cuyo rostro palideció. El duque, aunque sorprendido, tomó su mano con firmeza. ¿Se atrevería a defenderla públicamente? ¿O la vergüenza lo haría retroceder en el último momento? Justo cuando Leonor avanzaba hacia el altar, triunfante, el sonido de las puertas abriéndose de golpe resonó en la capilla y una voz potente cortó el aire. «¡Deténganse! ¡Esta mujer miente!». Todos se volvieron hacia la entrada. Allí estaba el conde de Guadalajara, don Fernando de Alarcón y Silva, un hombre de 70 años, cuya sabiduría y honor eran conocidos por todos en la Nueva España. Avanzó con paso firme, seguido por Dolores, la anciana sirvienta. «Tengo en mis manos pruebas que desmienten las acusaciones de doña Leonor», declaró, sosteniendo las cartas selladas de la difunta duquesa y un documento oficial. «Y además, revelan su verdadera naturaleza». El silencio en la capilla era absoluto, mientras don Fernando procedía a leer en voz alta fragmentos de las cartas, revelando no solo la verdad sobre la enfermedad y el aborto espontáneo de la primera duquesa, sino también los constantes chismes de Leonor, motivados por su ambición y envidia. Estas cartas demuestran cómo Leonor ha manipulado al duque durante años, y este testimonio confirma que su documento es una falsificación. La verdad golpeó a los invitados como una ola. Los ojos de don Ramiro, al escuchar las últimas palabras de su difunta esposa, se llenaron de lágrimas de alivio y una nueva comprensión. Miró a Esther, no con lástima, sino con un amor profundo y renovado. Leonor, humillada y sin poder refutar las pruebas, fue escoltada fuera de la capilla bajo las miradas de desdén de los mismos nobles que antes habían dado crédito a sus chismes. Su salida precipitada dejó tras de sí un vacío que pronto se llenó con algo inesperado: la verdad. Don Ramiro, ignorando el protocolo y las miradas sorprendidas de los presentes, se volvió hacia Esther. En lugar de continuar con los votos de conveniencia, se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. «Esther», dijo con voz emocionada, ya sin importarle quién pudiera escuchar, «cuando te propuse este matrimonio, hablé de conveniencia, de deber, de acuerdos prácticos. Mentí. Mentí porque tenía miedo, porque después de tanto dolor, temer amar nuevamente se había convertido en mi única defensa». Esther lo miraba, sus ojos brillantes de emoción contenida, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. «Pero ya no puedo ni quiero esconderme tras esas murallas», continuó él, su voz quebrándose ligeramente. «Te amo, Esther de la Vega. Te amo por tu valentía, por tu dignidad que no se quiebra, por la forma en que has luchado por tus hijos, por la luz que has traído a mi vida cuando solo había oscuridad». Se levantó y miró a los tres pequeños, que observaban la escena con ojos curiosos, ajenos al drama que se desarrollaba ante ellos. «Y amo a estos niños como si fueran míos, porque a través de ellos he aprendido a vivir nuevamente, a reír, a esperar». Volvió su mirada a Esther, con una intensidad que transmitía toda la verdad de sus palabras. «Así que te lo pregunto de nuevo, sin acuerdos ni conveniencias. Esther, mi alma te pertenece, no solo mi nombre. Tú y nuestros hijos son la verdadera salvación de mi vida. ¿Aceptas ser mi esposa, mi duquesa, por amor?» El tiempo pareció detenerse. Todos los presentes contenían la respiración, pendientes de la respuesta que cambiaría para siempre el destino de dos almas marcadas por el dolor, pero también por una capacidad de amar que superaba todas las barreras. «Sí, mi duque, 1000 veces sí», respondió Esther, con lágrimas de felicidad y voz clara y firme. La boda concluyó en un ambiente de alegría y celebración genuina. Esther de la Vega se convirtió en la duquesa de Valdeflores, no por un matrimonio arreglado o una imposición, sino por el triunfo del amor, la verdad y la valentía emocional. Años después, en una tarde dorada de verano,
Esther se encontraba sentada en el jardín de naranjos de la hacienda de los Naranjos, con la mano del duque entrelazada con la suya. Sus trillizos, ahora de 7 años, jugaban junto a un pequeño hermano de 3, fruto del amor verdadero que había florecido entre ella y don Ramiro. La hacienda, antes sumida en el silencio y la tristeza, se había llenado con las risas de los niños y la luz de un amor que había desafiado las convenciones coloniales. El duque, liberado de su sufrimiento y la sombra del pasado, había encontrado en Esther y sus hijos no solo una familia, sino la salvación de su propia alma. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó Esther, mientras observaba a sus hijos correr entre los naranjos en flor. En tu familia, en San Miguel de los Remedios, respondió él, conociendo su corazón como nadie. Sí, asintió ella. Me pregunto si algún día comprenderán que aquella vergüenza que tanto temían se transformó en la mayor de las bendiciones. Podríamos buscarlos, sugirió él. Enviar emisarios al pueblo. Esther reflexionó un momento, luego negó suavemente. Algún día, quizás, por ahora, solo quiero disfrutar de esta felicidad que hemos construido juntos. El pasado ya no puede herirnos. En su rostro se dibujaba una sonrisa serena y plena, un símbolo de que el amor verdadero, aunque a veces silencioso y doloroso, siempre encuentra su camino hacia la justicia y la felicidad. Como los naranjos que florecían cada primavera después del frío invierno de la altiplanicie, su amor había florecido contra todo pronóstico, demostrando que el verdadero honor se encuentra en el corazón, no en la familia noble. Y así, mientras el sol descendía sobre los jardines de la hacienda, bañando a la familia en una luz dorada que parecía bendecirlos, Esther comprendió que su historia, nacida del dolor y la injusticia, se había transformado en un testimonio de esperanza y salvación. El amor, como la más persistente de las semillas, había encontrado la forma de florecer incluso en el terreno más difícil de la Nueva España, trayendo belleza y vida donde antes solo había desolación. Gracias por escuchar este romance de época tan bello. Si esta historia de amor tocó tu corazón y para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra bello y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.